Unarle tus obras, Señor. El niño miserable imploró y el millonario cayó en lágrimas. Era un día radiante en la ciudad. El sol brillaba con fuerza, reflejándose en las ventanas de los rascacielos como si fueran espejos dorados. Dentro de un exclusivo restaurante, Ricardo Hidalgo se acomodaba en su mesa, disfrutando de un almuerzo gourmet. Era un millonario, un titán de la industria que había construido su imperio desde cero. Sin embargo, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, un hueco frío se instalaba en su pecho. Miraba la comida, pero no podía saborearla. Todo era vacío. De repente, un grito interrumpió sus pensamientos. «Señor, por favor, ¿me da tus sobras?» Una madre y su pequeño hijo se encontraban en la entrada, sucios y desnutridos. La mujer, Elena, tenía un brillo de desesperación en sus ojos. León, su hijo, tenía las mejillas redondas por la malnutrición, y su pequeño cuerpo parecía más un palillo que una figura infantil. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su mano temblorosa tomó la sopa humeante que aún conservaba en su plato. Sin pensarlo, la ofreció. «Toma, llévatela». La mujer lo miró con incredulidad, como si la realidad había venido a rescatarla. Elena aceptó la sopa y sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Gracias, señor. No sabe lo que esto significa», murmuró antes de desaparecer en la calle con su hijo, dejando a Ricardo con un extraño peso en su corazón. En ese instante, un rayo de empatía iluminó el corazón frío del millonario, y así comenzó un inusual vínculo entre ellos. Ricardo no pudo olvidarse de Elena y León. Se convirtió en un habitual donante anónimo, ingresando dinero en refugios y comprando ropa para el pequeño. Pero el hilo que los unía no era solo material. Conversaciones furtivas surgen, miradas cómplices se cruzan entre ellos cuando se encuentran de nuevo. Sin embargo, la felicidad atrajo sombras. Un periodista, perspicaz y hambriento de escándalos, puso su mirada en Ricardo. ¿Qué haría aún? La presión aumentaba. Las preguntas atormentaban la mente de Ricardo. ¿Qué pesa más? ¿El amor por Elena o la imagen construida en años de sacrificios? Mientras tanto, la situación se tornó más complicada. Los padres de Elena aparecieron en escena. Querían aprovechar la nueva situación. Esos rostros familiares, aquellos que no habían estado presentes en su vida, ahora querían un pedazo del pastel que él había creado para su hija. Justo cuando Ricardo enfrentaba el dilema de su vida, la ciudad se llenó de rumores. Un nuevo desafío emergente pronto haría tambalear todo lo que había construido, llevando a Ricardo a un punto de no retorno. La pregunta resurgió en su mente como un eco. ¿Puede arriesgarlo todo por proteger aquello que ha llegado a amar? ¿Qué consecuencias podrían venir de sus decisiones impulsivas? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó su suscripción. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ricardo se encontraba atrapado en su tormenta emocional. Las voces en su cabeza resonaban, un eco constante de dudas que apenas podía silenciar. Mientras un nuevo rumor se esparcía como fuego en un campo seco, su teléfono vibró insistentemente. Era un mensaje anónimo, pero la predicción era clara. Algo grande venía. Estás en peligro. No confíes en nadie. Tu vida cambiará esta noche. Su corazón se aceleró. Miró por la ventana, observando cómo la gente pasaba, ajena a su lucha interna. Pero dentro de él, todo era caos. La imagen de Elena y León se dibujaba vívida en su mente. ¿Qué haría si todo se precipitaba? Sin más tardar, salió del restaurante. El aire fresco de la ciudad le dio un pequeño respiro, pero no duró. En ese momento un hombre se le acercó, alto, con un abrigo oscuro,
que parecía absorber la luz. Señor Hidalgo, dijo con voz grave, tenemos que hablar. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, el hombre continuó. Es sobre Elena. Hay cosas que usted no sabe. El mundo a su alrededor se desvaneció. La revelación fue como un balde de agua fría. Una brisa helada recorrió su espina dorsal. ¿Qué estás diciendo?, respondió, la voz temblando con incredulidad. Ella no es quien dice ser. Detrás de esa fachada de madre desesperada hay mucho más, explicó el hombre. Y Ricardo se preguntaba si debía darle crédito. Ella está siendo seguida, señor. No está sola en esto. Su familia no son solo parientes, son criminales. Las palabras lo derrumbaron. La imagen de la madre y su hijo, aquellos ojos llenos de esperanza, ahora se tornaban en sombras. ¿Por qué debería confiar en ti?, exigió Ricardo, aunque la semilla de duda comenzaba a crecer. Porque, amigo, ellos le han estado utilizando, y si usted sigue involucrándose, puede perderlo todo, incluso su vida. El tono del hombre era serio, casi intimidante, y en su expresión había un miedo palpable. Ricardo dio un paso atrás, sintiendo el sudor frío en su frente. «¡No puede ser! ¡No pueden ser así!», exclamó, pero una parte de él comenzaba a aceptar la posibilidad. Conocía el peligro de la desesperación y la triste realidad de muchas familias que caían en caminos oscuros. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, sintiendo que cada palabra le costaba. La vida que había construido en años, todo se desmoronaba frente a sus ojos. La ciudad a su alrededor seguía, ajena a su tormenta interna, pero él sabía que no podía mirar hacia otro lado. Desconéctese. Mantenga su distancia y, sobre todo, proteja su imagen. Elena no será lo que espera, advirtió el hombre, dándose la vuelta, perdiéndose entre la multitud. Pero Ricardo no podía simplemente alejarse. El peso de la decisión presionaba su pecho como una piedra. ¿Podía dejar todo esto atrás? Justo cuando se daba la vuelta para irse, sintió un grito desgarrador. Era Elena, que corría hacia él, la desesperación en su mirada. «Ricardo, ayúdame, por favor». La escena se tensó como un cable al borde de romperse. Atrás, la sombra del hombre observaba con ojos atentos. La pregunta lo envolvía. ¿Qué era real? ¿Qué se quedaría con él y qué se iría para siempre? El instante se congeló. La mente de Ricardo giraba en 1000 direcciones, las manos temblorosas, el corazón latiendo como un tambor. No podía decidir. ¿Sería un héroe o un tonto que se dejaría llevar por su compasión? ¿Era Elena la mamá que parecía ser o una intrigante que escondía secretos terribles? Todo lo que había creído se tambaleaba, y en ese cruce de caminos, el futuro se dibujaba borroso ante él. El instante se congeló. La mente de Ricardo giraba en 1000 direcciones, las manos temblorosas, el corazón latiendo como un tambor. No podía decidir. Elena corría hacia él. Su rostro, enmarcado por el pelo desordenado, denotaba miedo y urgencia. «Ricardo, ayúdame, por favor». Parecía perdida, atrapada en un mar de desesperación. Las lágrimas corrían por sus mejillas sucias, reflejando la luz del sol como cristales rotos. Ricardo se sentía dividido. Detrás de él, la sombra del hombre observaba con ojos penetrantes. ¿Qué era real? ¿Qué se quedaría con él y qué se iría para siempre? «Ricardo, por favor», se repetía ella, pero su voz parecía un eco lejanísimo. Antes de que pudiera responder, un grupo de hombres apareció de la nada, rodeando a Elena. Eran grandes, con miradas duras y gestos amenazantes. Un frío helado recorrió la espalda de Ricardo. «¡Suéltala!», gritó, pero sus palabras apenas se alzaron en la superficialidad de la escena. Elena se retorció, pero las manos de los hombres eran como grilletes. Su mirada implorante se encontró con la de Ricardo. Ellos quieren».
Su voz quebró. El terror se reflejaba en sus ojos. Algo se rompió dentro de él. Sin pensar, Ricardo se lanzó hacia adelante. «¡Déjala en paz!». Los hombres se volvieron hacia él, sus rostros confusos. Pero eso no detendría a Ricardo. La adrenalina le impulsó, y con una fuerza inesperada empujó a uno de ellos. Pero la situación se tornó más complicada. Un golpe en su cara lo llevó al suelo. El dolor estalló en su mandíbula. La visión se nubló, pero en medio de la confusión se dio cuenta de algo. Un destello metálico en la chaqueta del hombre que lo había golpeado. Una insignia que reconoció. «Policía». La palabra brotó de sus labios casi un susurro, pero cargaba todo su peso. Elena también lo vio. Su rostro cambió. El miedo se tornó en pánico puro. No son policías, Ricardo. ¡Huyen de ellos! Ricardo se congeló. Su mente trabajaba a toda rapidez. Recordó las palabras del hombre misterioso. Las sombras que la habían seguido. Todo cobró sentido. La mentira que rodeaba a Elena. Una sombra pasó justo por su lado. El misterioso hombre había regresado. Misión cumplida, Ricardo. Ahora tienes que actuar rápido. Con un gesto concluyente, estiró la mano hacia él, y de su bolsillo sacó un pequeño dispositivo. «Esto es para que sepas la verdad». Sin pensarlo, Ricardo lo tomó. El pequeño objeto zumbaba levemente, un brillo pulsante en su palma. «¿Qué es esto?», preguntó, mientras se levantaba, luchando contra el dolor y la confusión. «Una grabación. Todo lo que necesitas saber sobre Elena y su familia, sus oscuros secretos. Tienes que decidir, y rápido». Elena lo miraba, sus ojos clamando por respuestas. Pero él no podía. La presión de la vida que había construido durante años se desmoronaba con cada segundo. «Ricardo, confía en mí. Necesito tu ayuda». El grito de Elena lo atravesó. Pero la sombra de la traición se cernía sobre él. Un grito resonó en la distancia. El ruido de sirenas se acercaba, y el caos entró en una nueva dimensión. Los hombres que sostenían a Elena se pusieron en alerta. «¡Vámonos!», gritó uno, y el grupo comenzó a dispersarse. «No, Elena». Ricardo extendió la mano y el mundo pareció detenerse una vez más. Ella se giró hacia él, la desesperación dibujada en su rostro. «Ricardo, ¿qué harás?». Su voz se quebró, y los ojos de ella reflejaban la angustia de un futuro incierto. Él no sabía qué responder. La grabación palpitaba en su mano, el peligro acechaba, y la pregunta latía en su mente como un tambor. ¿Podría arriesgarlo todo por alguien que podría no ser quien decía ser? ¿O dejaría que la vida que conocía se desvaneciera con un susurro? Las sirenas se hicieron más cercanas. El tiempo se apresuraba, y Ricardo enfrentaba la decisión más difícil de su vida. Las sirenas se hicieron más cercanas. El tiempo se apresuraba, y Ricardo enfrentaba la decisión más difícil de su vida. «Ricardo, ¿qué harás?». La voz de Elena era un grito desgarrador. Su mirada llenaba el aire de ansiedad. Él miró el dispositivo tembloroso en su mano. La grabación prometía respuestas, pero también más preguntas. Las luces parpan. La adrenalina pulsaba en sus venas. «¡Vámonos!», gritó uno de los hombres que rodeaban a Elena. Una mezcla de terror y determinación llenó su pecho. Sin pensarlo, hizo un movimiento impulsivo y corrió hacia ella. «¡Ricardo, no!». Su intuición le decía que cada paso estaba mal, que cada segundo podía ser su último. Pero no podía dejarla ir. Las manos de los hombres se aferraban a ella con fuerza. Uno de ellos, con un rostro surcado por cicatrices y ojos fríos como el acero, la empujó con brusquedad. El terror se reflejaba en el rostro de Elena. «¡Déjala!», gritó Ricardo, pero ya era tarde. De repente, una lluvia de golpes. Ricardo fue derribado al suelo.
El dolor le recorrió el costado, frío y punzante. «¡Vamos al coche!», se oía entre el caos. Las miradas de los hombres se volvían cada vez más inquietas. Él logró mantenerse en pie. En su mano el dispositivo vibraba. Entonces, Elena giró su rostro hacia él, y su expresión cambió. «Ricardo, hazlo ahora». La urgencia llenaba su voz. Era extraño y desconcertante. «¿Qué? ¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que todo se desmoronaba. «La grabación. Muestra la verdad. Todo está ahí». Los ojos de Elena chisporroteaban entre miedo y determinación. Sin pensar, activó el dispositivo. Una luz tenue brilló, proyectando imágenes en la pared de ladrillo gris. Las escenas comenzaron a reproducirse. Un video de Elena y otros hombres, riendo, compartiendo una mesa, champán fluyendo. Ricardo se sintió helado. ¿Qué? La traición bailó ante sus ojos. «No, espera, Ricardo. No es lo que parece», gritó ella, pero las imágenes seguían rodando. Capturas de un estilo de vida que no encajaba con la madre sufrida que conocía. Todo un juego que no comprendía. El revés lo aturdía. Los hombres se volvían cada vez más inquietos. «Vamos, muévete», decía el que estaba más cerca de Elena. Una rápida orden, un destello de pánico. Finalmente, la grabación terminó en un estremecimiento. Las últimas palabras de un hombre desconocido. «Ya no hay vuelta atrás». Ricardo sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. «Ricardo, confía en mí». Elena, deseando que él viera más allá de la fachada. Pero en su corazón, la decepción se sembraba. «¿Cómo puedo cuando veo esto?». Las dudas lo golpeaban como una ola. De pronto, un grito rompió el aire. «¡Deténganse!». Era una voz familiar, autoritaria. Ricardo se giró y su rostro se quedó pálido. Martín, su antiguo socio, el que había creído leal, estaba allí, entre los policías. «¿Qué haces aquí?», Ricardo preguntó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Martín. «¿No lo ves? Esta es tu oportunidad. Todo es un juego, y tú has sido el peón. La vida de una madre es solo un precio a pagar en este tablero». Las palabras de Martín resonaban como un eco sordo. La mirada de Ricardo se desvió hacia Elena. Su rostro era de horror y desesperación. «Ricardo, no te dejes engañar». «¡Basta!», gritó él. El caos a su alrededor vibraba. La decisión lo aplastaba. «¿Quién eres realmente?». Las luces azules parpadeaban. Los hombres se movían inquietos. El reloj marcaba el tiempo. En un solo instante, todo giraba a su alrededor. La verdad, la traición, la lealtad, todo se amontonaba en su mente. «¿Confías en ella o en mí?», cuestionó Martín, mientras el aire parecía volverse denso. El silencio alcanzó su clímax. Ricardo enfrentaba su mayor miedo. No sabía qué camino tomar. Todo giraba en espiral, y la pregunta flotó en su mente como la última sombra en la noche. ¿Quién estaba realmente en control? El futuro era incierto. ¿Podría el amor cruzar las sombras, o sería todo un juego mortal? El futuro era incierto. ¿Podría el amor cruzar las sombras, o sería todo un juego mortal? La tensión en el aire pesaba como una niebla densa. Ricardo miraba a Martín, luego a Elena, y luego a los hombres que la rodeaban. Esa confusión lo desgastaba como un motor sobrecalentado. Cada segundo contaba, cada decisión lo arrastraba más lejos. ¿Quién estás tratando de proteger, Ricardo? ¿A ella o a ti mismo? La voz de Martín era afilada como un cuchillo. «¡Basta!», gritó, incapaz de soportar más manipulaciones. Miró a Elena. Ella necesitaba ayuda, y en su corazón
Sabía que la duda se agolpaba. ¿Qué es lo que no me has contado? Su voz tembló, pero no se detuvo. Ella inhaló profundo, un evidente conflicto en sus ojos. Ricardo, no tienes idea de lo que está en juego. Las palabras brotaron, pero un pánico palpable la envuelto. Tú no sabes quiénes son. Entonces el mundo se detuvo. Martín sonrió, como si un secreto oscuro hubiera echado raíces en su expresión. ¿De verdad crees que eres el héroe aquí, Ricardo? Te han estado usando desde el principio. ¿Qué quieres decir? La neblina de la confusión se espesa. Elena temblaba. Está buscando implicarte, Ricardo. No confíes en él. Pero las sombras de la traición se asomaban. Antes de que pudiera procesarlo, un estruendo resonó, sacudiendo el ambiente. Un grupo de hombres irrumpió por la esquina, armados y listos para la acción. Las puertas del caos se abrieron. «Váyanse, esto es un allanamiento», gritaron, causando un alboroto. Ricardo sintió el miedo comerse su valentía. ¿Qué? Los hombres de Martín retrocedieron, visiblemente alterados. «¡Salgan de aquí!», gritó uno de ellos. Era el mismo que había estado junto a Elena. Su mirada se tornó desesperada y todo se volvió un caos. Elena le agarró la mano, sus dedos fríos como el acero. «¡Corramos, ahora!». La urgencia era abrumadora. Sin pensarlo, comenzó a correr. «Ricardo, por aquí». La guía de Elena lo arrastraba, mientras el pánico crecía como un tsunami. Las sirenas se mezclaban con los gritos del grupo de hombres confundidos. Mientras cruzaban calles, el aire frío cortaba como un cuchillo. Ricardo sentía que su corazón latía desbocado, la adrenalina pulsando en sus venas. «¿Dónde estamos yendo?», preguntó, intentando dominar la confusión. «Un lugar seguro. Confiar en mí», respondió sin aliento. Pero las dudas persistían. ¿Qué tan segura podía ser Elena? De repente, se detuvieron en un callejón oscuro. La pared de ladrillo se alzaba como un monstruo silencioso. Él la miró a los ojos, intentando descifrar su verdad. ¿Qué estaba pasando, Elena? Antes de que pudiera responder, un estruendo resonó más cerca. La luz de una linterna atravesó la oscuridad. Ricardo sintió que el aire le faltaba. Al doblar la esquina, aparecieron dos figuras conocidas. Eran Ángel y Lucas, compañeros de infancia, pero sus expresiones estaban enmarcadas por el horror. «Ricardo, tienes que escuchar», gritó Ángel, su rostro pálido como una hoja muerta. «¿Qué está pasando aquí?». La pregunta salió de sus labios. La confusión lo aturdía. «Ellos son parte de algo más grande, hermano. Debes escapar», exclamó Lucas, la desesperación desgarrándole la voz. Elena retrocedió. Sus ojos se abrieron por la incredulidad. «¿Qué están diciendo? ¿Por qué están aquí?». La traición se dibujaba con cada palabra. «No tienes ni idea de lo que arriesgas al estar con ella, Ricardo». Martín apareció, emergiendo como un espectro del pasado, entre sombras y luces. En un giro inesperado, reveló una carpeta repleta de documentos. «Mira, la familia de Elena está involucrada en un tráfico internacional. Elena es parte de ello. La madre que ves no es más que una fachada». El mundo de Ricardo se tambaleó como una cuerda floja. «¿Es cierto, Elena?», exigió. El dolor en su voz era palpable. Las lágrimas brotaron de los ojos de ella. «No, por favor, no es así. Todo esto fue para protegerte». Su grito alcanzó la cima del dolor, pero las palabras de Martín eran como plomo, aplastantes. «¿Qué harás, Ricardo?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de significado. Y en ese momento, en el cruce de caminos, la verdad y la mentira bailaban en su mente como sombras. Las sirenas se acercaban, el tiempo se acababa. «¿Qué decidirás?». La oscuridad se adueñaba del momento, dejando un solo eco resonando en el viento. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor basado en mentiras? El futuro era incierto.
¿Podría el amor cruzar las sombras, o sería todo un juego mortal? Las sirenas atronaban, y el aire se sentía pesado. El rostro de Ricardo se tornó cenizo mientras miraba a Martín. Las palabras de su ex socio retumbaban en su mente, desmoronando lo que creía saber de Elena. ¿Es cierto, Elena? ¿Eres parte de esto? Elena, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas, se esforzaba en contener las emociones. No, Ricardo, escúchame, no soy quien crees. Su voz se quebró, pero en su mirada había un destello de algo profundo. ¿Miedo? ¿Desesperación? Ángel y Lucas, visiblemente agitados, intercambiaron miradas, y la tensión entre ellos crujió como una cuerda tensa, lista para romperse. Es un juego peligroso, hermano. Debemos huir, instó Lucas. Sin embargo, Elena no se rendía. No puedo dejar que esto te afecte. No te metas en esto. Su voz resonaba con una mezcla de desesperación y determinación, pero el eco de la verdad parecía aplastarlo todo. Martín sonrió de manera fría. ¿Ahora ves? Llega un momento en que la fachada se quiebra. Sus ojos brillaban con una satisfacción inconfundible. Pero Ricardo sintió un fuego arder dentro de él. ¿Y tú qué sabes de esto, Martín? Eres parte del problema, retrucó, su voz elevándose por encima del alboroto inminente. El ambiente se tornó tenso, las sombras se cernían. Ricardo apretó el dispositivo en su mano. Ricardo sabía que el tiempo se agotaba. «Vámonos ahora», exigió, tomando la mano de Elena sin dudar. Al principio dudó, pero ella le devolvió el agarre. En los ojos de ella había algo que necesitaba entender, un eco de sinceridad, un atisbo de verdad. «¿Qué pasa, Elena? Dímelo». La urgencia consumía su voz. Las sombras de la desconfianza seguían acechándolo. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un destello iluminó el callejón. Una figura familiar apareció de las sombras, y el corazón de Ricardo se detuvo un instante. Era su hermana, Valeria. «¡Ricardo! ¡Detente!». La imagen la cristalizó en su mente. Su hermana siempre había sido su roca, pero ahora parecía envuelta en un aura de peligro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, incapaz de ocultar la sorpresa. «Estás en peligro, hermano. No confíes en ella. Están tras ti». Las palabras brotaron de sus labios como oraciones desesperadas. Su rostro mostraba la angustia de alguien que sabe lo que está en juego. Los hombres que rodeaban a Elena comenzaron a moverse nerviosos, mirándose entre ellos y buscando una salida. La verdad parecía tambalearse en el aire, y en un instante el caos ordenado se desnudó. Cerca, los policías gritaron órdenes. «¡Manos arriba! ¡No se muevan!». Pero en ese momento, la figura de Valeria se acercó más. Sus ojos ardían de determinación. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba. «Valeria», murmuró Ricardo, sintiendo que el mundo se reducía a un solo instante. «¿Qué sabes de esto?». Sin el menor titubeo, ella cruzó la mirada con Elena. «Ella es parte del círculo, lo son todos. Te han estado utilizando, hermano». Su voz retumbó como una campana y el aire se volvió espeso. Elena se puso rígida y la verdad lo golpeó como una marea imparable. «Valeria, no, no tienes pruebas». Su voz titubeaba y las máscaras se deslizaban. «Controlan a tu familia, Ricardo. A ella también, y van a implicarte si te quedas». Las palabras de Valeria se entrelazaban con las sirenas en el horizonte. Ricardo sintió un vacío helado en su estómago. Miró a Elena, a Valeria y luego a Martín, quien sonreía nuevamente, disfrutando del espectáculo. ¿Te das cuenta, Ricardo? Todos te movemos como un peón en el tablero. Y ahora tienes que decidir quién se queda y quién se va. La burla de Martín lo intoleró. «¡Basta!», exclamó, el sonido de su voz retumbando como un trueno en un cielo nublado. Pero ahora el dilema se presentaba. ¿Confiar en Elena o en Valeria? ¿A quién seguir?
De repente, un destello de luz atrajo su atención. Una imagen de su pasado. Una foto en un marco. Él jamás había pensado que el destino lo llevaría a ese punto. Las luces de los coches de policía brillaban más cerca y el tiempo se desvanecía. «Esto no ha terminado», murmuró él, recordando el intercambio que tuvo con el misterioso hombre. Ahora todo, cada palabra, parecía un juego de ajedrez. Y en ese instante crítico, donde el amor y la traición chocaban, resonó una sola pregunta en su mente. ¿Quién estaba realmente jugando? Y al final, ¿cuánto de su propia vida estaba dispuesto a sacrificar por la verdad? El futuro era incierto. ¿Podría el amor cruzar las sombras, o sería todo un juego mortal? El caos se intensificaba a su alrededor. Las sirenas sonaban como un eco. Vio las miradas de Valeria, Elena y Martín, todas esperando su decisión. ¿Quién estaba realmente jugando? Se preguntó de nuevo, con el corazón latiendo furiosamente. «Ricardo, escucha». La voz urgente de Valeria lo sacó de sus pensamientos. «No puedes confiar en ellas. Es un juego de poder. Te han estado manipulando». Pero las palabras de su hermana sonaban vacías, solo ecos de sus miedos. Elena se acercó, sus ojos llenos de dolor. «Tú y yo, lo que siento por ti es verdadero. Por favor, confía en mí». Pero su mirada no reflejaba solo amor. Había una desesperación que lo envolvía. El ruido de pasos se acercaba por la esquina. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había tiempo. La calle se volvía un campo de batalla, y su mente giraba entre deseos y traiciones. «¡Decide ya!», gritó Martín, su sonrisa burlona. «Elige sabias, Ricardo, tu hermana o una criminosa». La provocación lo irritaba. «Soy más que una madre desesperada», se defendió Elena, su voz resonando contra el ladrillo. «No sabes lo que está en juego. Yo te necesito». Sus palabras estaban cargadas de urgencia, pero la desconfianza se enraizaba profundamente en su pecho. Justo cuando pensaba que no podría soportarlo más, un grito rompió el aire. «¡Ricardo, cuidado!». Valeria lo empujó de golpe. En ese instante, una figura oscura salió disparada de entre las sombras. Era un hombre corpulento, con una chaqueta de cuero que crujía con cada paso. La fuerza de Valeria lo salvó de una embestida. El hombre se detuvo frente a ellos, su mirada feroz. «Déjala», la voz resonó como un trueno, y Ricardo sintió un peligro cercano. «No, es un error», gritó Elena. Pero el hombre extendió una mano. Tenía una insignia en el pecho, brillante en la tenue luz de la calle. «Detective», dijo, con un tono cortante. Las palabras se deslizaron de sus labios como hielo. La imagen de su vida empezó a desmoronarse. «¿Quién es él?», preguntó Ricardo, su voz un murmullo. «¿Qué está pasando aquí?». El detective sonrió, firme. «Soy quien te dará respuestas, Ricardo. Tu familia, ella, todos están involucrados. Estás en medio de un juego mayor». El aire se volvió denso. Ricardo comenzó a respirar con dificultad. ¿Qué? El horror se moldeaba en su interior, pero el hombre no se detuvo. «Sabías que Elena tenía secretos. El problema es que ahora te involucra. Ellos, los tuyos, no son tan inocentes». Los ojos del detective brillaron con conocimiento. «¿Creías que tu fama te protegería? Te han utilizado desde el principio. Te han estado siguiendo». Las palabras calaron hondo. «¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Elena!». Se volvió hacia ella, buscando respuestas, pero solo encontró miedo. Valeria dio un paso adelante, su voz temblorosa. «Ricardo, confía en él, no en ella. Ella ha jugado contigo». «¡No es cierto!», Elena gritó con rabia. «Yo lucho por ti. No te dejaré ir. No permitiré que este juego nos arruine».
pero sus palabras estaban llenas de dudas, y él lo notó. El detective dio un paso atrás, observando a todos. La cuestión no es si ella te ama, Ricardo. Su voz se hizo serena. Es si serás capaz de enfrentarte a la verdad que se manifiesta ante ti. La familia de Elena están detrás de todo esto. Y justo en ese momento, los hombres que rodeaban a Elena se dieron a la fuga, como sombras que desaparecían al amanecer. «¡Nos han traicionado!», gritó uno mientras desaparecían. El grupo se volvió hacia el detective. La confusión reinaba. Las sirenas resonaban cada vez más cerca. «¡Es un embrollo, Ricardo! ¡Debemos salir!», exigió Valeria, la prisa reflejada en su rostro. Todo estalló en un caos. Las luces de los coches de policía iluminaban el callejón con su resplandor azul, y Ricardo se sintió atrapado. Su respiración se volvió errática, mientras la realidad se revelaba en fragmentos. Elena gritó su nombre, pero todo hacia él era abrumador. ¿Qué haría si al final todo fuera una mentira? La duda se apoderaba de él. La revelación estaba a la vista, pero su corazón resistía. «Debes decidir, Ricardo», dijo el detective. «¿Te quedas con la traición o eliges la verdad?». Las voces se mezclaban en su mente, pero la pregunta flotaba en el aire, y él sabía que todo estaba a punto de desmoronarse. «¿Y si pierdo todo?», pensó, su cabeza dando vueltas. La imagen de lo que había construido titilaba como una luz apagándose. En un instante todo cambió. Miedo y deseo, oscuridad y esperanza. La pregunta se alzó en sus labios, un eco que resonaba en su corazón. ¿Quién en verdad está usando a quién? Y en ese silencio, antes de la tormenta, todo lo que había creído comenzó a derrumbarse, dejando solo una pregunta palpitante. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad, aunque significara perderlo todo? El futuro era incierto. ¿Podría el amor cruzar las sombras? ¿O sería todo un juego mortal? Ricardo sintió su corazón latir con fuerza. ¿Quién en verdad está usando a quién? Miró a las dos mujeres que llenaban su mundo, Valeria, su hermana, y Elena, el enigma que había irrumpido en su vida. Las sirenas resonaban, una advertencia inminente. La presión se sentía como un muelle a punto de estallar. «Decídete, Ricardo», resonaba en su mente. Pero la respuesta no llegaba. ¿Qué sería lo correcto? Sin embargo, esa incertidumbre se desvaneció en un instante. Un sonido resonante, una puerta que se abría con violencia. «¡Alto! ¡Aquí!», la voz de un agente de policía cortó el aire. Ricardo giró la cabeza. El grupo de hombres armados se acercaba. Sus corazones latían con una mezcla de miedo y ansia por el desenlace. «Hacia el suelo», ordenó el detective, apuntando a los hombres que rodeaban a Elena. «No se muevan». La situación se volvió instantáneamente caótica. Las sombras a su alrededor se movían nerviosas, y Ricardo se quedó paralizado, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Vamos, Ricardo, no tienes tiempo», gritó Valeria, agarrándolo del brazo. La urgencia en su voz lo sacó de la trampa mental. Pero antes de que pudiera reaccionar, Elena lo detuvo. «Espera». La súplica salió de sus labios, pero el mensaje estaba disfrazado de desesperación. «Tienes que creer en mí». Las balas de tensión volaron entre ellos, pero algo en su voz resonaba en él. «Elena, necesito saber». Su pregunta quedó suspendida. No había tiempo. De pronto el detective giró su mirada. «Ya basta. Marque el perímetro y asegúrense de atrapar a los que intentan escapar», gritó a sus hombres. Y como si el tiempo se hubiera detenido, la escena se tornó aún más cruda. Un hombre de pie con una chaqueta de cuero dio un paso al frente. «No puedes atraparlos, detective. Ellos no son el objetivo». Con un tono sereno, se volvió hacia Ricardo. «El objetivo eres tú, amigo».
Esa revelación lo golpeó. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres? El hombre sonrió, sus ojos oscuros brillando. Mi nombre es Marco, y sé más de tu vida de lo que imaginas. Se acercó. El aire se tensó. La familia de Elena es solo una parte del tablero. El juego es mucho más grande. Martín, aún inmóvil, lo observaba con atención. Esto no está bien, Marco. Has cruzado líneas que no debías. Marco lo ignoró, dirigiéndose directamente a Ricardo. Sabes que méritos tras de ti, más oscuros que ni tú ni tu familia pueden imaginar. Y si de verdad quieres salir de esto, las luces de la policía danzaban en el callejón, mientras él escuchaba, intentando procesar cada palabra con claridad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que mi familia ha hecho? Marco se inclinó hacia él. No solo es Elena. Ellos han estado en el oscuro negocio de la manipulación y el tráfico, pero te han mantenido alejado por generaciones. El aire se volvió pesado como el acero, y el efecto de sus palabras fue como un golpe físico. «Basta», gritó Valeria, la voz llena de ira y rabia. Pero nadie la escuchó. La atención se centraba en Ricardo, quien sentía que el mundo a su alrededor se desdibujaba lentamente. «Tú no entiendes lo que estás diciendo», exclamó Ricardo. Pero dentro de él comenzó a florecer una sutil realidad. Había cosas en su familia que siempre se habían mantenido ocultas, sombras que se filtraban en su vida sin que él lo notara. «Es todo un juego para ti. ¿Eres parte de este tinglado?». El detective observó con serenidad mientras Marco hablaba. «No soy parte del problema. Soy la solución. Y tú eres la clave». Gave a step closer. Confidence intensified. Las luces parpadeaban y el tiempo parecía escurriéndose entre sus dedos. «¿Qué quieres de mí?». Ricardo estaba decidido a no dejarse atrapar en una red de mentiras. Pero Marco sonrió con satisfacción. «Quiero que elijas, Ricardo. Debes decidir de qué lado estás. ¿A quién protegerás? ¿A Elena o a la verdad absoluta de tu familia?». Las sombras comenzaron a cerrarse. La amenaza del futuro se acercaba. «No puedo con esto. No sé qué es real y qué no», gritó sintiéndose atrapado. «Entonces tendrás que aprender a decidir rápido». Marco lo miró fijamente, mientras la verdad giraba a su alrededor como un torbellino. De repente, el sonido de pasos resonó. Un grupo más grande de policías se acercaba con las armas listas. Ricardo sintió que cada parte de su ser se estremecía. «¿Qué haré ahora?». La pregunta lo golpeó de nuevo, resonando en el silencio casi palpable. Sin embargo, justo en el momento más desesperado, un grito desgarrador atravesó el aire. «Ricardo, no te vayas». Era la voz de Elena, llena de pánico. La imagen de ella rogándole todavía ardía en su corazón, pero el caos se desplomaba a su alrededor como un edificio en llamas. Ya no hay vuelta atrás. Y de repente, un golpe seco resonó. Una figura se derrumbó en la esquina, y gritos de alarma llenaron el aire. «¡No!». Ricardo vio la caída y sintió un escalofrío recorrer su columna. La confusión estalló en su mente. «¿Quién fue?». «¡Ricardo!». La desesperación de Elena lo sacudió. Y entre la confusión, Marco sonrió. «Te lo dije, amigo. En el tablero hay movimientos que no comprendes. Esto apenas comienza». La tensión aumentó mientras Ricardo enfrentaba lo inesperado. «¿Qué estás diciendo?». Las sombras se densificaron, pero Ricardo sabía que había llegado su momento. «No puedo dejar que esto termine así». «No», gritó, levantando la mirada hacia la confusión que lo rodeaba. Mientras el aire vibraba con tensión, una pregunta flotó en su mente. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad, incluso si eso significaba perderlo todo? Y en ese instante, en la esquina de un callejón, el juego mortal apenas había comenzado.
No podía dejar que esto termine así. No. Ricardo, con el corazón en la garganta, miró a su alrededor. El caos rotaba como un torbellino. Las luces de la policía iluminaban las sombras y la adrenalina corría por sus venas. Todo se sentía fuera de control. «Voy a descubrir la verdad», gritó, su voz resonando entre los ladrillos del callejón. El conejo blanco había llevado a Ricardo a un laberinto. Las sirenas sonaban más cerca, la figura caída, el estallido del caos. Todo estaba conectado. Su mente se disparó. ¿Quién había caído? ¿Por qué un grito rompió el aire? Valeria lo miraba, sus ojos llenos de angustia. «Ricardo, necesitamos salir de aquí». Pero había demasiadas preguntas sin respuesta. Elena, al borde de las lágrimas, parecía perdida. «Déjanos en paz», gritó ella a Marco, ahora con una sonrisa burlona. «No tienes poder aquí». Sin embargo, la tensión se palpaba. «¿De verdad crees eso?». Marco se acercó, un brillo frío en sus ojos. «Este juego solo ha comenzado, y tú, querido amigo, estás en el centro». La fiesta estaba en su punto álgido, y el aire se sentía cargado. El sonido de pasos resonó, y los hombres se dispersaron. «¡Al suelo!», gritaron los policías. Pero Ricardo sabía que no podía huir. Tenía que actuar. No podía caer en su propio juego. En ese instante, un segundo disparo sonó. El grito desgarrador provenía de Elena. «¡Ricardo!». Ella se desplomó, su cuerpo cayendo al suelo, una mancha de sangre brotando de su hombro. El mundo se desvaneció. Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡No!». Su grito se unió al eco de la explosión. Se lanzó hacia ella, esquivando los cuerpos que se movían como sombras hacia alrededor. «Elena, no te acerques». La advertencia de Valeria fue un susurro, pero el eco crujió en su pecho. Tenía que llegar a ella, tenía que saber que estaba bien. Ricardo vio los ojos de Elena, llenos de sorpresa y dolor. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué?». Su voz temblaba. El dolor lo envolvía. Ella balbuceó algo. Las palabras se entrelazaron con su latido. «Yo no era quien pensabas». El mundo giró. ¿Qué significaba eso? La confusión golpeó cada rincón de su ser. Sentía que el aire se le escapaba. «¿Qué has hecho?», exigió. Su aliento se sentía pesado. «Ricardo, son...». Su voz se desvaneció. Las sombras comenzaban a cerrar el espacio. Y en ese momento, Marco cometió un error. «Silencio todos». Un gesto brusco. «La verdad se acerca. Elena es parte de esto». La revelación fue como un balde de agua fría que le pasó por encima. Ricardo miró a Elena, ahora indefensa. Ella, la madre desesperada, en medio del juego. La traición se adhirió a su piel. «Cállate», gritó, el pánico consumiéndolo. La rabia brotó, una llama ardiente. «¿Por qué deberíamos creer en ti, Marco? ¿Eres tú el asesino?». «Yo no soy el problema». Su rostro se iluminó con un destello de locura. «Eres tú, Ricardo. Siempre fuiste tú». La mirada de Marco se tornó en hielo. «Basta». Las palabras de Valeria resonaron como un trueno. «Ricardo, debemos salir de aquí. Ahora». La presión era palpable. La imagen de Elena se desvanecía mientras el caos se gestaba. El detective tomó la delantera. Sus movimientos eran precisos. «Tiempo de huir, Ricardo. Piénsalo. No olvides quién realmente eres». Pero ¿quién era realmente? Todos estaban escondidos detrás de mascaradas. Los ecos de risas de su infancia, los recuerdos de felicidad. Él no podía dejar que eso se desvaneciera. Las luces azules llenaban el callejón, haciendo que las sombras danzaran. Ricardo sintió el peso del mundo a su alrededor. Sin previo aviso, Marco reveló un documento. «¿Te gustaría saber la verdad, Ricardo? Tu familia está detrás de todo».
Cada acción que has tomado ha estado en sus manos. Ahora el tablero está completo. Las palabras le atravesaron el corazón. Las conexiones se entrelazaban en un laberinto de engaños. ¿Qué dices? Su voz era un eco distante. Estás atrapado, pero tú quieres creer, ¿no es cierto? Marco se acercó un poco más, con la verdad colgando en el aire. Entonces, Ricardo sintió el rugido de su sangre palpitando. Esto no puede acabar aquí. Un brillo de determinación se encendió en sus ojos. Elena, tienes que decirme la verdad. Dímelo ahora. Y luego, mientras la conmoción se desataba alrededor, la figura de Marco retrocedió. Algo en su mirada cambió. Miedo. Un nuevo sonido atrajo su atención, el roce de una puerta abriéndose. Todo se paralizó mientras las miradas se volvían hacia el origen. La figura emergió, y su corazón se detuvo. Hola, hermano. La voz inconfundible se deslizó en su mente. Era su madre, la madre que había perdido tiempo atrás. He estado esperándote. El mundo se tambaleó. Ella estaba en el centro del caos, y el tiempo se detuvo. El eco de sus palabras resonaba en el aire, envolviendo todo en un manto de preguntas. ¿Quién eres realmente? La fe se desvanecía. ¿Por qué volviste? La confusión se convertía en desesperación. Las luces azules giraron en una danza caótica, atravesando la oscuridad. Y la verdad, cual cuchillo, comenzó a desprenderse de las sombras. Pero ¿estaba listo para un desenlace que cambiaría su vida para siempre? La escena se detuvo, congelada en un instante de pura tensión. Ricardo miró a su madre, su corazón acelerado. ¿Cómo? ¿Tú? Las palabras se atoraron en su garganta, pero la mirada decidida de ella lo atravesó. He estado aquí todo el tiempo, hijo. Debemos hablar. Es más grande de lo que imaginas. El caos a su alrededor se intensificaba. El sonido de las sirenas se entremezclaba con los gritos de los agentes, pero en el fondo solo existía el latido de su corazón. ¿Por qué volviste ahora?, exigió. Todo se ha vuelto un desastre. Nos están persiguiendo. Su madre respiró hondo. Porque tú eres la clave, Ricardo. Siempre lo has sido. La familia ha estado jugando sus cartas en la oscuridad. Han estado usando tu nombre, tu éxito, para encubrir su negocio sucio. Y Elena, ella, fue atrapada en esto. Elena, aún en el suelo, miró a Ricardo con desesperación. No soy parte de eso. Nunca quise que esto fuera así. Sus ojos relucían con dolor y miedo. Y Ricardo se sintió desgarrado entre la lealtad hacia su madre y la conexión creciente con Elena. Una explosión de luces iluminó el callejón. Marco sonrió, disfrutando del espectáculo. Siempre supe que este momento llegaría. La familia de Ricardo ha estado protegiendo secretos oscuros. Y tú, Ricardo, eres el último eslabón en esta cadena. Las palabras de Marco fueron como un puñetazo en el estómago. Ricardo retrocedió un paso, su mente colisionando con revelaciones. ¿Qué se supone que haga? ¿A quién deba creer?, se preguntaba, mientras el aire parecía volverse más denso. Valeria, su hermana, se movió rápidamente, acercándose a su lado. Ricardo, necesitamos salir de aquí. No podemos quedarnos en medio de este caos. La verdad puede ser peligrosa, pero el amor que sientes por Elena es real. A mí también me engañaron. No dejes que estos hombres ganen. Las palabras de Valeria le mostraron un atisbo de esperanza. Tienes razón, se dijo a sí mismo. Pero justo en ese momento, el pánico se desbordó. Una voz resonó. ¡Alto! ¡Todos al suelo! La policía se movía como un torrente, haciendo que el caos se tornara en pura locura. ¡Vamos, Ricardo, ahora!, gritó Valeria, tomando su brazo. En un impulso, corrió hacia la salida del callejón junto a Elena. Pero no iba a dejar que todo terminara así. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar a su pasado. «¡Espera! ¡Necesito saber más!», gritó.
pero el sonido de disparos resonó. Todo se volvió oscuro, sombras envolviendo el episodio, marcando el límite entre el amor y la traición. En medio del ruido, la voz de su madre retumbó en su mente. Recuerda, tú eres más fuerte de lo que piensas. No dejes que las sombras te consuman. El eco de sus palabras resonó, pero la confusión se asentaba. ¿Tendría el valor para enfrentarlo todo? Sí, voy a luchar, gritó. La decisión tomó su forma. No podía dejar que las sombras se lo llevaran todo. Ricardo se dirigió a Elena, la miró a los ojos. Voy a confiar en ti, sin importar lo que haya pasado. ¡Vamos! Mientras se movían hacia la salida, el reloj parecía avanzar a otra velocidad. Las luces de la policía parpadeaban, y los gritos se combinaban en un abrumador coro. El amor era una fuerza poderosa en su pecho, mientras escapaban del caos. Al salir, las puertas estaban abiertas. La libertad estaba al alcance de la mano, pero en el fondo de su ser sentía que su historia apenas comenzaba. ¿Podrían encontrar la verdad y construir un nuevo futuro? Con cada paso, el pasado se desvanecía. La última imagen de ese callejón se grabó en su mente. Risas, gritos, promesas y una pregunta resurgía. ¿Estaba listo para enfrentarse a la verdad, incluso si eso significaba perderlo todo? Y mientras el mundo giraba, las luces de la policía se desvanecieron en la distancia. Una sensación de posibilidad envolvió el aire. ¿Pero qué futuro les esperaría realmente? Pero espera, antes de que te vayas, hay algo alucinante que no puedes perderte. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que nen.